Hola, ¿qué tal? Tengan todos un cordial saludo y esperando que con la bendición de Dios te encuentres muy bien. Y quiero empezar el tema de esta hora haciéndote la siguiente pregunta. ¿Es el infierno un lugar de tormentos eternos? Y la respuesta es no. Aquellos que descendieron al sepulcro en una actitud de rebelión a Dios, ¿será que ellos se encuentran en llamas eternas? La respuesta es no. Y en esta hora vamos a ver por qué. Lo primero que debemos entender es que la palabra infierno no es una palabra bíblica. No aparece en la Biblia. Y yo sé que usted posiblemente va a buscar su Biblia para decir, hermano, es que aquí está la palabra. Y es posible que la encuentre allí en su Biblia, dirá infierno. Pero hermano, si usted nos acaba de decir que la palabra infierno no es bíblica, entonces, ¿cómo aparece en mi Biblia? Mira, te explico. Lo que pasa es que la palabra infierno fue añadida por los traductores en un tiempo posterior a la escritura. Los evangelistas, tales como Mateo, Marcos, el apóstol Santiago, ellos no utilizaron la palabra infierno. De hecho, las palabras que utilizaron tienen que ver con la definición de tanto del hebreo como del griego, pero que no tiene que ver nada con la palabra infierno. De hecho, ni Jesús utilizó tal palabra. Como dije antes, fue añadida por los traductores. Y en un nuevo video vamos a ver el equivalente de todas las palabras de origen hebreo y griego. En esta hora vamos a ver dos textos que son sacados de su contexto y que llevan a muchos a pensar en un tormento eterno. Vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 25 y en el verso 41 y en el verso 46, ahí aparecen dos frases que las unen y que son sacadas de su contexto. Y como son sacadas de su contexto, las enseñanzas que dan es de un tormento eterno. Porque en el verso 41 aparece la expresión fuego eterno. Y en el verso 46 aparece la expresión castigo eterno. Y cuando las personas leen esto, pues la conclusión que sacan es que existe un lugar de tormentos y aquello es un error. Tal concepto no lo enseña la Biblia. Vamos a leer. Primero vamos a leer el verso 41. Mateo 25, verso 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Ahora, vamos al verso 46. El verso 46 dice lo siguiente, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, aquí hay dos frases que quiero resaltar y que son sacadas de su contexto. La primera está en el verso 41, que es la expresión fuego eterno. Y la segunda está en el verso 46, la expresión es castigo eterno. Entonces, lo que las personas hacen es unir las dos frases, fuego eterno y castigo eterno, y luego enseñan que hay un lugar de tormentos eternos. Pero ¿cuál es la correcta comprensión de los textos bíblicos? ¿De qué habla la expresión fuego eterno y la expresión castigo eterno?
Una mejor traducción sería para castigo eterno es destrucción eterna. Es decir, el resultado del fuego eterno es destrucción eterna. Y vamos a ver por qué. Y el ejemplo que voy a utilizar es Judas 7. Ustedes saben que Judas tiene solo un capítulo y en el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El texto dice que las ciudades de la llanura, las ciudades de Sodoma y Gomorra, fueron destruidas con fuego eterno. ¿Y cuál fue el resultado de ese fuego eterno? Es destrucción eterna. Es decir, que las ciudades nunca más fueron ni serán reconstruidas. ¿Y sabes por qué? Porque fueron destruidas para siempre. Fueron destruidas con fuego eterno. El resultado del fuego eterno no es tormento eterno, sino destrucción eterna. Son argumentos diferentes. Y el último es el correcto. Y si nosotros miramos en lo que hoy es el Mar Muerto, es donde estaban ubicadas las ciudades de la llanura. Nunca más serán reconstruidas. Es decir, entonces, que ese concepto de que hay personas en un lugar de tormento no es bíblica. No, eso no enseña la Biblia. De seguro también usted irá a Lucas, porque Lucas habla de una parábola que se la conoce como la parábola del rico y Lázaro. Más adelante también voy a hacer un tema sobre esto para explicar correctamente esta parábola. Ahora, algo más que debemos meditar. El fuego eterno que cayó sobre Sodoma se apagó, ya que las ciudades no siguen ardiendo. Entonces hay que tener bien claro los conceptos. Ahora, si por alguna razón una persona o las personas deciden no aceptar la promesa del cielo, no aceptar a Cristo como su Salvador, la Biblia enseña que el que lo acepta obtendrá vida eterna. Y el que no lo acepta, pues obtendrá muerte eterna. Es decir, destrucción eterna. Eso no significa de que estará en un lugar de tormentos eternos, sino que será destruido por la eternidad. Ahora, nunca más se levantará, nunca más Dios lo resucitará. Es decir, su destrucción es de consecuencias eternas. Y se desintegra, no queda nada. De hecho, el libro de Eclesiastés dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria ha sido puesta en el olvido. No existe tal concepto de tormentos eternos, porque dice que su memoria es puesta en el olvido. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucederá con ellos? Los que descendieron al sepulcro en una actitud de rebelión. Dice el Salmos 21:9, dice, Jehová los consumirá. ¿Qué dice? Que los consumirá, no dice que los pondrá en tormentos eternos. Voy a leer otro texto. Salmos 37:38 dice, mas los transgresores serán todos destruidos. ¿Te das cuenta? Dice que serán destruidos, no serán puestos en tormentos eternos. No, porque esa enseñanza no existe. Otro texto, Job 27 dice, perecerá para siempre.
Y el último texto que tiene que ver con el enemigo de Dios, aquel que originó el mal, aquel que se reveló en el cielo y que ha traído todo el dolor que hay en nuestro mundo. Dice la Biblia que Satanás será destruido. Imagínate, aquel en quien se originó el mal, él dice la Biblia que será destruido. Significa entonces que no habrá personas en tormentos eternos, porque aún el originador del mal, él será destruido. Mira lo que dice Ezequiel 28, 19, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, que el texto enseña de que Satanás, a su debido tiempo, cuando la agenda del cielo se cumpla, él dejará de ser. Él será destruido. Va a desaparecer porque será destruido. En esta hora yo sé que te ha quedado claro esta enseñanza, que por la mala interpretación que utilizan muchos, es que ha llevado a muchos a creer en un tormento eterno. Si tienes un ser querido que descendió al sepulcro, pues debes saber que esa persona no se encuentra en tormentos eternos. Esa persona está en el polvo de la tierra. Allí está. Quiero en esta hora también hacerte dos invitaciones. La primera es que aceptes a Jesús, que le abras el corazón, que le entregues tu vida, que tengas la oportunidad de conversar con Él, de estudiar su palabra de tal manera que estos temas los puedas entender conforme a la Escritura y en base a la guía del Espíritu Santo. Si eres un cristiano y de pronto crees en el tormento eterno, te invito a estudiar las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él pueda abrir tu mente y llevarte a una comprensión clara de las Escrituras. Recuerda que no todo aquel que tiene una Biblia en su mano te dice la verdad. Y no porque de pronto lo hagan con mala intención, sino que sin saber pueden malinterpretar las Escrituras. Y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder entender la Biblia conforme a lo que Dios estableció en su sola palabra. Te invito a estudiar la Biblia. Esto, recuérdalo siempre, que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.